Amén. Evangelio de San Juan, capítulo número 10, y vamos a leer de los versículos 11 al 15. Amén. Juan 10, versículos 11 al 15. Y el tema para este día es: yo soy el buen pastor. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice Evangelio de San Juan, capítulo 10, desde el versículo número 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos concedes en esta hora de poder estar juntos, buscando tu rostro, Señor, e invocando tu santo nombre. Por eso en esta hora declaramos el momento dedicado a ti, bendito Cristo Jesús de Nazaret, pidiéndote que estés con nosotros, que bendiga nuestras vidas, que declare la porción que hemos leído, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Queremos disfrutar esa bendición que tienes preparada. Que seas tú, que sea tu santo nombre glorificado, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es: yo soy el buen pastor. Aquí nuestro Señor Jesús está usando una figura comparativa para darse a conocer con los suyos y dar a conocer también el tipo de cuidado que tiene para cada uno de nosotros. En este mismo capítulo ya habíamos estudiado acerca de nuestro Señor Jesús cuando Él se revela como la puerta. Y ahora más adelante, que hemos leído desde el versículo número 11, Él dice: yo soy el buen pastor. Vemos cómo nuestro Señor va usando figuras para darse a conocer cuál es el trato que Él tiene para con los suyos, el cuidado que tiene para con cada uno de nosotros, y la manera como quiere también que nosotros le veamos, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor, Él es el que cuida de nosotros. Pero más allá de los cuidados, de la protección, de la providencia que tiene nuestras vidas, todavía nuestro Señor va más allá, porque va todavía hacia nuestro destino eterno y está preocupado y está trabajando en nuestras vidas también por el destino eterno que quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y usa esta figura comparativa acerca del pastor con las ovejas. Porque la oveja necesita del pastor, porque no puede vivir de manera independiente, no puede valerse por sí misma. Necesita de los cuidados, de la dirección y de la protección de un pastor para poder sobrevivir. Vemos que nuestro Señor continuamente usaba esta figura de las ovejas, del rebaño, del redil, del pastor, del buen pastor, de los cuidados que debe de tener el redil y el rebaño. Pero usa estas figuras para que comprendamos que somos seres necesitados de cuidados, de dirección y también de la protección de Dios. Esta es
una enseñanza muy conocida. Son enseñanzas que se han predicado en abundancia. Y por ahí hay un señor que continuamente invitan para entrevistas en unos canales locales. Es un señor que se define como un ateo. Y la gente lo admira mucho porque tiene mucha palabrería, no se le niega que tiene mucho conocimiento, pero también está lleno de soberbia. Y dice que un día lo invitaron a un culto, lo invitaron a una iglesia, dice, y el pastor de esa iglesia estaba predicando acerca de esta enseñanza, acerca de las ovejas y del buen pastor. Pues se levantó enojado, porque dijo que él no era alguien para que lo estuvieran comparando con una ovejita. Así que dio la media vuelta, se levantó, y se fue. Si nuestro Señor usa estas figuras, no es para desacreditar ni desvalorizar el valor que cada uno de nosotros tenemos, sino que son figuras a través de las cuales Él quiere darnos a entender que somos seres necesitados, que necesitamos de una guianza, de un cuidado, de una protección, del alimento que solamente el pastor que conoce las necesidades de su redil va a proveer. Porque un buen pastor sabe y conoce la necesidad que tiene el redil. Ahora llevándolo al plano espiritual y también al plano humano, nuestro Señor sabe también las necesidades que tenemos espiritualmente. Él conoce muy bien el alimento que necesitamos diariamente y constantemente para crecer y para madurar espiritualmente. Por eso Él hace esta referencia para que también reconozcamos que en esa necesidad y en esa dependencia que tenemos que tener una vida humillada delante de Dios. Una vida de dependencia hacia nuestro Señor. Ahora Él se revela de esta manera diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dice el buen pastor, porque también hay malos pastores. Y hay diversidad de líderes religiosos, de líderes de multitudes, que aún llegan al grado de hacerse llamar pastores, que están dirigiendo congregaciones, que están dirigiendo a multitudes, pero son malos pastores. Pero Él llega a decir: yo soy el buen pastor. Y la característica que dice Él del buen pastor es que su vida da por las ovejas. Nadie más puede dar la vida por cada uno de nosotros. El único que ha entregado su vida por nosotros es nuestro Señor Jesús. Por eso no podemos seguir a nadie más. Se han levantado diferentes líderes religiosos a través de la historia humana. Y vemos cómo multitudes han seguido, naciones enteras, culturas enteras han seguido a líderes religiosos. Pero vemos cómo esas vidas y esas sociedades y culturas se han perdido eternamente y para siempre. Se han perdido en condenación eterna porque los han llevado hacia destrucción. Porque los han alimentado únicamente con veneno. Los han guiado a adorar ídolos. Los han guiado hacia prácticas abominables delante de Dios. Sin embargo, vemos a las multitudes siguiendo falsos líderes y aún a falsos pastores, personas que les dirigen, pero que únicamente los llevan hacia la condenación eterna. Pero aún llegan al grado de que no pueden dar la característica única que solamente nuestro Señor Jesús ha dado, porque Él dio su vida por los suyos en la cruz del Calvario. Ahora, todo aquel que escucha la voz de nuestro Señor Jesús
todo aquel que escucha su llamado y todo aquel que pertenece al pueblo de Dios ha sido alguien que ha recibido los beneficios del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, porque Él entregó su vida por los suyos para perdón de pecados, para vida eterna, para salvación. Son muchos beneficios que nuestro Señor adquirió para su pueblo. Pues dice la palabra de nuestro Señor que por sus llagas nosotros hemos sido curados, que Él llevó nuestras cargas, experimentado en quebranto, en dolores, pero por amor a nosotros. Por eso dice nuestro Señor que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el único buen pastor es nuestro Señor Jesús. Es al único al que se le puede llamar el buen pastor. Claro que están también aquellos ministros que nuestro Señor ha levantado, a los que ha llamado también para que vayan a ejercer oficios dentro de la congregación de su pueblo, los cuales deben de seguir el ejemplo del buen pastor, de entrega, de sacrificio, de amor por el pueblo que pertenece a Cristo Jesús. Porque todo ministro, todo aquel que ha sido levantado y que ha sido puesto delante de las congregaciones, si ha sido puesto por nuestro Señor Jesús, entonces es un ministro que trabaja con abnegación y con amor a las almas, con entrega hacia aquellos a los cuales habrá de servirles, pero principalmente por amor a Cristo Jesús. Pero el buen pastor es nuestro Señor. Y ha levantado ministros que le llamamos pastores, y también la misma palabra reconoce a los ministros como pastores, pues recordemos que es uno de los ministerios de la palabra de nuestro Señor, el ministerio del pastorado, que es un ministerio como los demás muy especial, es un trabajo muy especial que no debería ser ejercido por cualquiera, sino solamente por aquellos que verdaderamente han sido llamados por nuestro Señor. Y que aquel que sabe que va a ir a realizar esta función para estos ministerios, para este ministerio, es porque tiene un corazón completamente diferente al de la generalidad. Porque nuestro Señor, para encargar el cuidado de su redil, Él examinó e hizo que el apóstol Pedro se examinara hacia su interior. Recordemos las 3 preguntas que le hizo. Le preguntó Pedro: ¿me amas? Él le dice: sí, Señor, te amo. Le vuelve a preguntar Pedro: ¿me amas? Pero a cada pregunta que él le hacía, y cuando el apóstol Pedro le decía: sí, Señor, te amo, nuestro Señor Jesús le decía: apacienta mis ovejas. Y le hace por 3ª vez la pregunta: Pedro, ¿me amas? Y dice la palabra que el apóstol Pedro se entristeció. Y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta de nuestro Señor fue: apacienta mis ovejas. Nuestro Señor tiene un cuidado a quien va a encomendarle el cuidado de su pueblo. Tiene un cuidado en quien va a depositar el cuidado, la ministración hacia su pueblo. Todo aquel que ha sido llamado a este ministerio, primeramente tiene que amar a Cristo Jesús para poder ir y servir a los demás como un pastor. Y dice nuestro Señor, versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahora nuestro Señor está hablando de una clase de pastores, está hablando de un tipo de pastor, y Él le está llamando el asalariado, es decir, aquel que está realizando esta función y que se
ha enfrascado en el trabajo pastoral, pero únicamente por un interés monetario, por un interés material, por satisfacer únicamente necesidades materiales, pero no hay un amor hacia las almas. Y nuestro Señor dice más, es decir, pero el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Porque su interés y sus principios no están basados en el amor a Cristo Jesús. Sus principios no descansan en un llamado genuino hecho por Dios para ir al servicio de la grey, sino únicamente en intereses particulares. Puede ser llenar sus bolsillos de dinero, que puede ser alcanzar o tener un lugar de reconocimiento en la sociedad, y que lo tomen en cuenta porque es el reverendo, o por querer alcanzar intereses particulares y muchas veces hasta grupales. Como vemos que muchos pastores, siempre se les puede llamar, muchos pseudo pastores, se decantan por corrientes políticas. Y vemos que llegan al grado que pseudo pastores de unas con otras congregaciones no se llevan entre sí porque no comparten las mismas ideas políticas. Es que nuestro Señor no está llamando ministros a que se anden decantando por intereses políticos. Nuestro Señor llama obreros porque Él necesita obreros, porque la mies es mucha, los campos están blancos. Él necesita obreros que vayan a la mies, pero estos obreros deben estar comprometidos con el llamado que Cristo Jesús hace para que vayan a trabajar y a recoger la mies, no a que vayan a hacer proselitismo, no a que se vayan a decantar por intereses puramente terrenales, sino por ver que las almas se salven. Porque estas almas, porque las vidas conozcan a Cristo Jesús y que vayan creciendo y madurando espiritualmente, que vayan creciendo en la fe y que vayan afirmando los pasos cada día, porque pronto el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesús, vendrá en las nubes a levantar a su iglesia y también a pedirle cuentas a cada uno de aquellos que están realizando esta labor. Pero ¿cómo vamos a reconocer un asalariado? Aquí nuestro Señor lo dice, que el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, porque no tiene amor hacia las ovejas. Al fin y al cabo no son de él, al fin y al cabo simplemente le están pagando, al fin y al cabo solo está cumpliendo con un compromiso. No hay un amor, una entrega, no hay una identificación con la grey. Simplemente ve el peligro y sálvese quien pueda. Y mire, desde que yo estaba muchacho, como decimos aquí en nuestro país, desde que yo estaba cipote, he venido viendo pastores y pseudo pastores que la pobre grey, confiando en ellos, creyendo que son verdaderos ministros, les pone atención a sus enseñanzas, les obedece a todas las directrices que dan, les recibe la palabra que predican, pero nomás ven la oportunidad de, lo voy a decir de esta manera para que no se aburran, pero nomás ven la oportunidad de, para ajustar para otro país, ahí dejan tirado el ministerio porque allá la vida está mejor que acá. Yo cómo voy a andar sufriendo aquí si allá hay mejores oportunidades. Y ahí quedan las congregaciones sin pastor. Y ahí vienen los oportunistas a levantarse a la gente. Y ahí vienen otros a aprovecharse de aquellas vidas que no tienen dirección y únicamente vienen a trasquilarlas. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero llamado para estos pseudo pastores
que al ver tiempos difíciles, que dice la palabra de nuestro Señor, que cuando ven venir el lobo, huyen y abandonan el rebaño, dejan las ovejas y huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mire cuántas iglesias se cierran. ¿Por qué? Porque el pastor, el supuesto pastor, de repente dijo, no, si esta oportunidad que me ha salido es la oportunidad de mi vida, si no la aprovecho ahora, a saber qué me espera para la vejez. Y agarran camino buscando a algunos el sueño americano y dejan las congregaciones abandonadas. Entonces el Señor dice, cuando viene el lobo huyen y las ovejas son dispersadas, porque no hay un interés de una entrega por la grey. Un asalariado, vemos que su corazón lo único que tiene, por lo único que se dirige es por un deseo de trasquilar a la grey, por un interés egoísta y particular de reinar sobre la grey, de ser el señor de la grey, en lugar de dirigirlos, en lugar de conducirles, en lugar de aconsejarles, en lugar de ministrarles, en lugar de unir a la grey. Vemos cómo la grey comienza a dispersarse. Y va usted a ver cómo pseudoministros ven que se van y que se van y que se van los hermanos y que se van las hermanas y que se van las familias y que buscan y van buscando en otro lugar y que se van muchas veces resentidos. Pero ellos tranquilos, aquí no pasa nada. Otro va a venir a ocupar la silla. Otro va a venir a servir. Hay que se vayan. ¿Considera usted que ese es un pastor que está imitando al príncipe de los pastores? ¿Considera usted que es un pastor que ha sido levantado por Dios? Un pastor debe buscar la unidad de la grey, la unidad del rebaño, que haya un amor fraternal entre la grey, y no que haya discordias y decantarse por un grupo y por otro, y comenzar a sentir resentimiento y de actuar por resentimientos en contra de la misma grey. Y comienza a emigrar la gente resentida y resentida y resentida, cuando en la iglesia de Cristo Jesús no debería existir ninguna clase de resentimientos. Nuestro Señor dice que seamos santos porque Él es santo. Y no debe haber ni el más mínimo sentimiento de uno contra otros, porque por amor se entregó Él en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por amor, Él dejó su trono de gloria por venir a estar entre nosotros y dar un ejemplo de cómo se pastorea, de cómo se dirige, de cómo se trabaja por la grey y se entrega por ella, al grado que Él subió hasta la cruz del Calvario por amor a su redil. Pero el asalariado no tiene un interés por defender a la grey. Ve venir el lobo, como decíamos cuando estábamos hipotes, patitas, ¿para qué te quiero? Y hay que vean los hermanos cómo salen, cómo se salvan, cómo se defienden, quién nos dirige. Porque primero yo, y segundo yo, y ya por último, yo. Pero nuestro Señor no nos ha llamado a eso, principalmente si ha levantado a alguien como un ministro, como un pastor. Vemos que nuestro Señor, al inspirar la palabra, Él inspirando la palabra para que fueran establecidos los ministerios, Él estableció este ministerio y le llamó a este ministerio el ministerio de pastor. ¿Qué es un pastor? Es alguien que dirige un rebaño, es alguien que conduce a un conjunto. No es el amo y señor, no es don fulano que vaya y que gobierne y que reine sobre una congregación, sino que es alguien que va a amarle, que se va a entregar por ella, que si viene el peligro, y en este caso usa la figura del peligro como un lobo, que si ve venir el lobo, el pastor se va a parar en la brecha y va a pelear por su grey, a fin de que ninguno de ellas, ninguno de los miembros se le pierda, sino de que todos estén juntos, de que todos estén bajo su cuidado. Pero principalmente recordemos que este redil es de Cristo Jesús, que este es el pueblo de Dios, que esta es la congregación de Dios,
Y que por lo tanto nuestro Señor habrá de venir a pedir cuentas a todos aquellos a los cuales los llamó y los puso como ministros. Y aquellos que se han atrevido a ponerse como ministros, como pastores, sin que Dios les haya llamado, juicio están llamando y están depositando sobre sí mismos. Que están jugando con las almas de las personas que les están creyendo que son ministros, cuando solamente ellos mismos se han autodenominado. Y nuestro Señor tiene un cuidado porque Él ama a su pueblo, y vemos la manera de cómo Él ama a su pueblo, que Él se entregó por nosotros. Y para decirle a alguien que lo cuide, que lo ministre, que lo pastoree, primeramente le dice y le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Si estamos seguros, si el ministro está seguro de que ama verdaderamente a Cristo Jesús, nuestro Señor le dice: apacienta mis ovejas. De lo contrario, no está aprobado. Nuestro Señor dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mire que aún de los cuales Él llama, muy pocos son escogidos. Pero vaya a ver cómo abundan ahora pseudoministros y pseudopastores, congregaciones que con solamente que usted se pueda, lo voy a decir de esta manera, con solamente que usted se pueda el teje y maneje de cómo manipular a la gente, de cómo mover las masas, con eso es suficiente. Si usted se puede el sistema, está aprobado, aunque haya mentido en los números. Pero usted ya es pastor porque usted se puede muy bien el sistema. Nuestro Señor Jesús no vino a predicar ningún sistema. Nuestro Señor Jesús no vino a vender libros. Vaya a ver los pastores que andan de país en país, de país en país, brincando y brincando. Con otros que se hacen pasar como cristianos, que han descubierto la manera de sacarle dinero. Y escriben libros y libros sobre el sistema y andan brincando de país en país vendiendo los libros. No predican evangelio. Nuestro Señor Jesús vino a predicar evangelio, palabra de salvación. Mire, ministros que andan en estos vendiendo libros, promocionando escritores de libros, pero vaya a ver sus predicaciones, nadie se les convierte. Y uno se pregunta, ¿qué clase de ministros son estos en que ni siquiera un convertido, una conversión tienen sus predicaciones? La gente se les duerme en las congregaciones. ¿Será que no son llamados por Dios? Es que este trabajo no es un trabajo de que va a pasar por la universidad y que salió el superingeniero, el superabogado, el supermédico y ya está aprobado. Aquí es un trabajo delicado, espiritual, porque es un trabajo que es de cuidar a las almas, porque está en peligro la salvación y el destino eterno de las vidas de las almas. Por eso nuestro Señor tiene cuidado que primeramente le amen a Él. Por eso es Él quien levanta a los ministros. Y todo aquel que ha sido llamado por Dios debe mantenerse dentro del marco que nuestro Señor Jesús ha establecido. De no desviarse, de no poner ideas, sus propias ideas. Pues recordemos que el trabajo, la mies es del Señor. Que la obra pertenece a nuestro Señor. Que ningún ministro es amo, dueño y señor, ni el soberano, ni el rey de las congregaciones. Porque si vemos esas cosas en algunas congregaciones, prácticamente ya se han convertido en una secta. Lo que se debe predicar es a Cristo Jesús. Salvación y vida eterna. Y vivir una vida de santidad para Cristo Jesús. Sabiendo que pronto vienen las nubes a levantar a su iglesia. Esto es lo que debemos de predicar. Esto es lo que se debe de compartir. Y es lo que debemos esperar de los ministros. Una entrega hacia el pueblo. Tenemos el ejemplo de un pastor, al rey David. Vio venir el león y fue a enfrentarse y se enfrentó al león y lo mató. Pastoreando también el redil y vino también el oso y fue a enfrentarse al oso y mató también al oso. Es un ejemplo de entrega y de amor por el redil. No salió huyendo, bueno, el redil se perdió, pero yo salvé mi vida, como muchos ministros hacen. La congregación fue devastada, pero yo logré salvar mi bolsa. Destruí lo que se había edificado en el corazón de la congregación. Quedó devastado el corazón de la congregación con lo que hice. Pero yo pagué mis deudas. Defraudé a la congregación. Muchos se fueron. Pero yo me compré el carro nuevo.
Se resintió la congregación, ahí van a venir otras. Pero yo ando bien tipo. ¿Qué clases de ministros son esos? Es una vergüenza. Vemos que nuestro Señor Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero Él es el buen pastor. Y que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y vio el camino inminente que llevaba la vida humana hacia una condenación eterna. Y quiso venir a hacer su ministerio. De pararse en la brecha, porque éramos esclavos de Satanás. De pararse en la brecha, porque el enemigo nos llevaba en un camino inminente de condenación eterna. Y Él se paró en la brecha para salvarnos. Y venció en la cruz del Calvario, muriendo en ella, pero resucitando al tercer día, levantándose de la tumba. Versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Por qué huye? Pues simplemente por eso, porque es asalariado y no le importa. Por eso, mis hermanos, pongamos nuestra mirada y nuestra esperanza en Cristo Jesús. No es que no vamos a respetar a los ministros, no es que no vamos a respetar a los pastores. Y si es posible, considero yo, si es posible, pues amar a los pastores. Principalmente si es un ministro que vemos que Dios le ha levantado, un ministro que vemos que Dios le respalda, un ministro que Dios le usa y un ministro también que ama la obra y ama la grey. Pero fuera de ello, vamos a encontrar a pastores asalariados, que dice la palabra de nuestro Señor, y no les importan las ovejas. Porque algunos, mire, hemos llegado a tal nivel, por eso debe de tener cuidado. Hemos llegado a tal nivel de personas, tratan de buscar el rumbo a la vida de una manera. Quizás comenzaron de jóvenes estudiando una cosa y fracasaron y buscando otra cosa y estudiando otra cosa y otra cosa, y les avanzó la vida y comenzaron a buscarse la vida tal vez en el negocio y trataron de poner un negocio de una cosa y otra y no les funciona. Por último, de pastor me voy a poner, al grado que el día de antier nos quedamos sorprendidos con cierto señor conocido de todos nosotros, que no es cristiano ni nada, pero de ver que fracasó su negocio, fracasó en todos los negocios que puso. Ahora es una iglesia levantada y nunca había sido cristiano, pero ahora es un pastor. Mira el grado que hemos llegado, que muchos cuando fracasan en todo prueban a ver si les da de pastor, y ahí ha puesto la iglesia y llegan al grado hasta predicar y no han pasado por el arrepentimiento. Por eso el cristiano tiene que tener cuidado. ¿Qué ministros, qué pastores está siguiendo? Porque hay muchos asalariados que están trabajando solo bajo su propio ego y sus propios intereses. Y a veces podría estar hasta engañada la congregación, creyendo que es un pastor el que tienen delante de ellos, pero solamente es un interesado en el bolsillo de ellos, en manipularlos y en trasquilarlos. Pero si no tiene crecimiento espiritual, si no tiene confortación hacia su alma, si no crece espiritualmente, si no crece en el conocimiento de la palabra, y si no crece la fe y la esperanza en Dios y de esperar juntos la venida de Cristo Jesús, si no tiene la esperanza viva en su corazón y la enseñanza de la sana doctrina, usted, esa persona, está delante de un asalariado que solo predican dinero, 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 dinero y dinero y dinero y más dinero, pero no le predican salvación y vida eterna, arrepentimiento, vida de santidad. No le predican una entrega y definición por Cristo Jesús y en servirle a Él, sino solamente mantenerlos y lavarles la conciencia de vez en cuando. Dice, yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso debemos conocer a Cristo Jesús.
Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón reconoce la voz de su Señor. Así aparezcan y se levanten ministros, obreros y gente religiosa de cualquier tipo y aparezca con enseñanzas torcidas y tergiversadas y mal orientadas a sus intereses. El que pertenece a Cristo Jesús reconoce que esa palabra no proviene de la boca de Dios. Reconoce y espera solamente en la palabra de su bendito Salvador. Son las ovejas que no son engañadas. Son las congregaciones que no son seducidas ni arrastradas por cualquier vendelibros, por cualquier proselitista disfrazado de cristiano, ni pastores que andan únicamente ahora solo predicando el mecanismo de multiplicar y multiplicar a la gente, pero no les están cuidando espiritualmente, solo haciendo números. Nuestro Señor está interesado en la edificación de su pueblo. Y es lo que debemos procurar cada uno, que la enseñanza, que la predicación sea edificante, que nos comprometa con Cristo Jesús, que nos compunja para serle fieles, que nos comprometa a serle fieles hasta la muerte a nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor viene por un pueblo comprometido con Él. Viene a levantar una iglesia que esté ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. No viene a levantar una iglesia tibia. No viene a levantar una iglesia devoralibros de a saber qué fulano, que de dónde apareció y solo porque un ministro dice que lo que escribe debemos leerlo, hay que comprarlo y nos convertimos en una iglesia consume libros. Mejor alimentemos de la palabra, de las Sagradas Escrituras, que aquí está la enseñanza y la voz de Cristo Jesús para nuestras vidas, para que conozcamos, para que reconozcamos su voz y le sigamos a Él y únicamente a Él, porque Él es el único que da la salvación y la vida eterna y el único que se ha entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu infinito amor y bondad sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría y la guianza para seguirte solamente a ti, a tu palabra. Y reconocemos, Señor, que tú has levantado a ministros, a pastores. Pero te pedimos, Señor, que nos cuides de no caer en manos de falsos ministros y de pastores asalariados. Te pedimos, Señor, que levantes obreros y que envíes obreros a tu mies, a trabajar en tu viña, Señor. Obreros aprobados en estos últimos tiempos de la historia, cuando más se necesita, Señor, y cuanto más peligros hay en estas sociedades, más siervos comprometidos y ministros que te amen se necesitan. Guárdanos, Señor, de no caer en manos de ministros asalariados. Que tu Espíritu Santo nos ayude a reconocer tu voz. Guarda nuestras vidas y ayúdanos a perseverar en pos de ti. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén.